Bueno, buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del manejo de las sibilancias en preescolares basado en el fenotipo. Entonces, para esta conferencia, pues quise dividirlo en estas 6 secciones que vemos en la diapositiva. Vamos a hablar primero de generalidades, después vamos a hablar algo de los fenotipos como tal, vamos a hablar después de la predicción de asma, después una parte muy importante, las opciones terapéuticas, a manera, digamos, de dar unos aspectos prácticos, vamos a ver algunos algoritmos de manejo y vamos a terminar con unas conclusiones. En cuanto a las generalidades, para comenzar, entonces, pues como el término fenotipo está incluido en el título de la charla, quiero que repasemos muy brevemente qué es un fenotipo. Entonces, fenotipo simplemente se refiere a un rasgo observable. Fenotipo simplemente significa observar y tiene la misma raíz que la palabra fenómeno. El fenotipo constituye los rasgos observables de un individuo. Entonces, ya he conocido esto, ya entremos más en materia. Empecemos hablando de algunas generalidades de las sibilancias en preescolares. Es importante que sepamos que las sibilancias en preescolares tienen una muy alta prevalencia. Se dice pues que en los primeros 6 años de vida, al menos el 50% de los niños han tenido al menos un episodio sibilante, y de los que sibilan en los primeros 3 años de vida, por lo menos el 40% continúan sibilando a los 6 años. Es decir, vemos que es una entidad pues bastante importante. Y adicional a esto, si nosotros comparamos los preescolares con los niños mayores, vemos que estos tienen una mayor tasa de consultas ambulatorias, de consultas a urgencias y de hospitalización. Por lo tanto, pues es una entidad que es importante tenerla muy en cuenta. Sabemos que las sibilancias en preescolares son desencadenadas en su gran mayoría por virus respiratorios. Hay varios, pero se mencionan con bastante frecuencia el virus sincitial respiratorio, el rinovirus. Y sabemos que en muchos de estos pacientes afectados por infecciones virales tienen predisposición a tener síntomas posteriores de asma en la vida. Se ha descrito una mayor probabilidad con el rinovirus respecto al virus sincitial respiratorio. Y pues sabemos que los pacientes pueden tener una diferente respuesta a las diferentes opciones terapéuticas, como vamos a ver más adelante. Entonces hablemos ya como tal de los fenotipos. Entonces al hablar de los fenotipos de los preescolares con sibilancias recurrentes, vemos en esta gráfica como el estudio de Tucson de Arizona, pues es el estudio que claramente precede en el tiempo a los demás estudios con los cuales también se han desarrollado y se han descrito estos fenotipos. Todos estos que vemos acá son estudios de cohortes de nacimiento, los cuales han servido, digamos, o han sido estudios con los cuales, a partir de los cuales se han descrito varios fenotipos, que es lo que quiero que revisemos en este momento. Entonces, el primero, el más importante, y como vimos el que precede a los demás en el tiempo, pues es el estudio respiratorio de Tucson en Arizona, en Estados Unidos. Fue un estudio prospectivo que incluyó a 1.246 niños. No olvidemos que estamos hablando de estudios de cohortes de nacimiento, y son niños que se evaluaron a los 6 años, aunque sabemos que pues, se siguieron evaluando posteriormente y de hecho hasta la vida adulta. Y vemos que con base en esta evaluación se definieron 4 fenotipos, unos que nunca o de manera infrecuente presentaron sibilancias, que correspondieron más o menos al 51%. Vemos un segundo fenotipo que correspondía a los sibilantes transitorios, que fueron los que sibilaron los primeros años de vida y luego dejaron de sibilar, correspondieron más o menos al 20% de la cohorte. Otro 15% pacientes que no presentaron sibilancia en sus primeros años de vida y las presentaron tardíamente, hacia los 4 o 6 años, y otros que se denominaron persistentes, que correspondieron al 14%, y los cuales sibilaron tanto de forma temprana como forma tardía. Entonces, vemos cómo esos 4 fenotipos de este estudio de Tucson fueron los que empezaron, digamos, a generar este conocimiento de fenotipos basado en estudios de cohorte de nacimiento. Aquí lo vemos de manera gráfica, ya con los resultados de las pruebas de atopia que se realizaron más adelante. Vemos cómo vemos los sibilantes transitorios, pues lógicamente él tiene el pico en los primeros años de vida y decaen después, y vemos cómo los no atópicos tienen un pico más bajo y decaen, y los que pues predominan en los años tardíos son los que finalmente desarrollan asma.
Vemos este segundo estudio en que se definen fenotipos, que es el estudio PIAMA, que fue pues, realizado en Holanda con un estudio de cohorte de nacimiento, y vemos cómo y los estudios que les voy a mostrar de aquí en adelante pues tienen unos fenotipos parecidos a los descritos en el estudio de Tucson, la cohorte de Tucson, pero agregan algunos otros, como por ejemplo las sibilancias de inicio intermedio. Entonces, pero vemos que en su estructura, digamos, tiene una estructura muy similar al de la cohorte de Tucson. Vemos el estudio ALSPAC, que es del Reino Unido, en el cual se incluyeron más de 6.000 niños, se evaluaron a los 7.5 y a los 16 años. Vemos cómo de forma similar se describen unos fenotipos parecidos a los de Tucson, pero encuentran, digamos, unos fenotipos adicionales. No digamos, ya aquí, digamos, se empieza a complicar un poco más la clasificación de fenotipos, pero, digamos, lo que quiero mostrar es que como en su esencia se mantienen los descritos con la cohorte de Tucson y se van agregando unos posteriormente. El estudio de Eureka, también de Estados Unidos, en el cual se incluyeron 442 niños, se evaluaron a los 7 años y vemos cómo aquí, digamos, los parámetros que se tienen para caracterizar los fenotipos de los niños tenían que ver con las sibilancias y con la atopia como tal. Entonces vemos cómo se definen estos 5 fenotipos que vemos en la diapositiva. Y vemos pues todos los fenotipos, digamos, que se han definido a partir de los estudios CARE en Estados Unidos, que engloban 5 experimentos clínicos aleatorizados, incluyen 1.708 niños, y vemos cómo para definir estos fenotipos tuvieron en cuenta especialmente la sensibilización alérgica y, digamos, el grado de contaminación con cigarrillo. Vemos la exposición a los animales y vemos cómo también se definió de acuerdo a la sensibilización y a la presencia de dermatitis atópica. Entonces, digamos, lo que quiero mostrar hasta ahora es cómo vemos cómo a través del tiempo en la literatura se han descrito varios fenotipos y varios de estos fenotipos pues, pueden tener respuestas diferentes a las opciones terapéuticas que tenemos en la actualidad, como vamos a ver más adelante. Digamos, una clasificación que más adelante vamos a ver, pues que fue muy controvertida, se definió con este Task Force en el 2008, en el cual este grupo proponía dos clasificaciones fenotípicas que eran muy pragmáticas, que se denominaron sibilancias de múltiples desencadenantes e inducidas por virus. Sin embargo, a través del tiempo se empezaron a ver varios problemas y se han seguido viendo varios problemas con esta clasificación fenotípica. Incluso algunas personas han considerado que no son verdaderos fenotipos. Vemos como en esta publicación más reciente del mismo grupo, pues se mencionan varios de estos inconvenientes que ha tenido esta clasificación fenotípica. Y vemos como las publicaciones más recientes incluso pues se cuestionan si aún vale la pena seguir utilizando esta clasificación o no. Bueno, un punto muy importante de estos estudios de cohorte de nacimiento es que nos han permitido determinar o tratar de predecir cuáles de estos preescolares que tienen sibilancias recurrentes van a tener asma en el futuro. Pues uno de los estudios, digamos, clásicos y más comunes y más conocidos es el estudio, el cual está de primer autor el doctor Castro Rodríguez, muy conocido por muchos de nosotros, en la cual, digamos, con base en el estudio de la cohorte de Tucson, se definió lo que lo conocimos como el IPA o el API, en la cual son preescolares menores de 3 años que tienen sibilancias recurrentes y se definieron unos criterios mayores, unos criterios menores, que los vemos acá en la diapositiva, y vemos como hay dos índices, uno más estricto que el otro, y pues digamos, lo que se definió es que el índice predictivo original, que es el que vemos acá en la diapositiva, era positivo si los pacientes preescolares con sibilancias recurrentes tenían un criterio mayor o 2 criterios menores de los que vemos acá. Muy pronto, bueno, perdón, es importante y les quiero mencionar, este índice predictivo de asma tiene un estudio de validación. Una de las críticas que se hacía de forma inicial era que no tenía estudios de validación externa, y pues porque había sido realizado solamente en Tucson, pero vemos cómo ahí tenemos un estudio de validación en Colombia que nos da unos resultados más o menos parecidos al estudio original y pues nos da alguna tranquilidad que lo podemos utilizar en nuestro medio.
Sin embargo, a partir de este estudio PIC se empezó a definir lo que llamamos el índice predictivo de asma modificado, que es el que vemos acá en la diapositiva. Vemos cómo tenemos un criterio mayor adicional respecto al original y vemos cómo de los criterios menores se incluye la sensibilización alérgica alimentaria. Hay estudios que han mostrado pues, que este índice predictivo de asma modificado tiene un comportamiento aún mejor que el índice original, y algunas personas lo recomiendan más. Sin embargo, pues tiene menos estudios de validación externa con respecto al original. Y hay otro estudio que también es mucho más reciente, otro índice predictivo de asma que es más reciente, que fue realizado pues, en Cincinnati. Vemos acá que además, digamos, de los ítems que nosotros más o menos manejamos con el índice predictivo de asma, vemos que se manejan algún ítem relacionado con la raza, con pruebas de alergia también, y vemos cómo se menciona que también este índice predictivo de asma podría también tener mejores propiedades que el índice predictivo de asma pues que conocemos y que es más conocido por nosotros, y vemos cómo se podrían definir los pacientes como bajo, mediano o alto riesgo de desarrollar asma a futuro. Vemos que tenemos un estudio realizado en el 2015 y vemos otro estudio más reciente en el 2020, en los cuales pues, se hace una revisión sistemática de todos los índices predictivos de asma disponibles hasta ese momento, pues que es muy interesante. Alguien que quiera conocer un poco más a fondo, digamos, acerca de estos índices predictivos y de las propiedades de algunos de ellos. Pero digamos los que les mostré hoy son como los más conocidos, los más usados y los más importantes, y como les mencioné, el índice predictivo de asma está validado en nuestro medio. Bueno, pasemos a algo que es bastante importante y que tiene que ver con las opciones terapéuticas. Entonces, los preescolares que tienen sibilancias recurrentes generalmente se han hecho estudios, específicamente experimentos clínicos aleatorizados con estas 5 opciones, con esteroides inhalados, continuos o intermitentes, con antileucotrienos, específicamente el montelukast, con acitromicina y con esteroides orales. Entonces empecemos a ver los estudios que se han descrito con los esteroides inhalados continuos. Entonces el estudio PIC, pues, es un estudio que se realizaba ya hace varios años, es un experimento clínico aleatorizado, en el cual se incluyeron 285 niños que tenían un índice predictivo de asma modificado positivo, a los cuales se les administró esteroides inhalados o placebo durante 2 años, y pues se verificaron, se evaluaron varios desenlaces, y después se evaluó un tercer año en el cual se suspendieron los esteroides inhalados. Aquí lo que quiero mostrar es que durante los 2 años que se dieron los esteroides inhalados, los pacientes definitivamente mostraron una importante mejoría en varios desenlaces, específicamente días libres de síntomas y menos exacerbaciones. Entonces, este es uno de los primeros estudios que nos muestra cómo los esteroides inhalados de forma continua en preescolares con sibilancias recurrentes pues son altamente eficaces, pero esa eficacia se perdió después de que se suspendió el tratamiento. Este estudio un poco más reciente intentó mirar algunos predictores de este mismo estudio, del estudio PIC, algunos predictores de que los pacientes respondieran mejor a esta terapia con esteroides inhalados de forma continua. Vieron que los pacientes de sexo masculino, los de raza blanca, los pacientes que habían tenido urgencias u hospitalizaciones el año anterior, los que tenían sensibilización a aeroalergenos y menos días libres de síntomas al inicio, eran los pacientes que más tenían una probabilidad de tener una respuesta positiva a los esteroides inhalados en ese estudio. Entonces vemos cómo los esteroides inhalados continuos pues son eficaces y como vemos algunas características que nos podrían ayudar a predecir una mejor respuesta. Este estudio también mucho más reciente, pero bastante importante, es el que se llama el estudio INFANT. Es un experimento clínico aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, doble DOMI, en la cual se incluyeron 230 niños de 12 a 59 meses, pues que requerían un paso 2 del manejo escalonado del asma. Y digamos lo que se valoraron fueron 3 terapias. Se comparó la terapia diaria con esteroides inhalados, la terapia intermitente con esteroides inhalados y la terapia con montelukast. Y el desenlace que se evaluó era la respuesta diferencial, es decir,
¿Cuál de esas tres terapias, esteroide inhalado continuo, intermitente o antileucotrieno, permitía tener una respuesta diferencial? Y lo que se determinó es que en el 74% de los participantes había una respuesta diferencial y la mayor probabilidad de respuesta definitivamente se dio con esteroides inhalados continuos, y se determinó que los pacientes que tenían sensibilización alérgica y eosinófilos sanguíneos mayor o igual a 300 eran los que tenían una mayor probabilidad de responder a los esteroides inhalados continuos. No se identificaron predictores de respuesta a esteroides intermitentes ni a antileucotrienos. Y se vio que estos predictores o esta respuesta fue independiente de que los pacientes tuvieran un índice predictivo de asma modificado o positivo o negativo. Bueno, ¿qué sabemos o qué estudios tenemos acerca de los esteroides inhalados intermitentes? Entonces, tenemos ese estudio del doctor Hans Bisgar, publicado ya hace varios años. Este fue un estudio, un experimento clínico aleatorizado realizado en un solo centro, con 411 recién nacidos desde el mes de vida, y que estos niños tenían una historia materna de asma, y lo que se dice en este estudio fue que después de que ellos tenían un episodio de sibilancias de 3 días, se aleatorizaron para darles budesonida o placebo. Y lo que se intentó mirar era la eficacia de la budesonida o el placebo para reducir la morbilidad respiratoria subsecuente a lo largo de 3 años. Y resulta que se encontró que no había diferencias significativas entre los dos grupos, ni en días libres de síntomas, ni en duración media de los episodios agudos, ni en la prevalencia de sibilancias persistentes. Es decir, no hubo ninguna diferencia en estos niños a lo largo de 3 años en esos desenlaces budesonida comparándolo con placebo. Bueno, este es un estudio ya más reciente de la doctora en Canadá, la doctora Francine Ducharme, en la cual se evaluaron dosis altas de esteroides inhalados en 129 niños de 1 a 6 años que tienen una historia de 3 o más episodios sibilantes pues en el pasado. Fue un experimento clínico aleatorizado en los cuales a los niños se les dio fluticasona, una dosis alta, vemos en el título 750 microgramos de fluticasona, o placebo al inicio de las infecciones respiratorias altas. Y el tratamiento se continuó por 10 días, ya fuera fluticasona placebo, y eso pues se evaluó durante un tiempo de 6 a 12 meses. Entonces lo que se vio es que hubo una diferencia significativa en cuanto a la necesidad de esteroides orales. Es decir, los pacientes que se les dieron dosis altas de esteroides inhalados durante estos 10 días con cada infección respiratoria tuvieron una necesidad de esteroides orales del 8% comparado con un 18% de placebo. Bueno, este es otro estudio en lo cual, digamos, lo que también es un experimento clínico aleatorizado, placebo controlado, en el cual se evaluaron 238 niños con edades de 12 a 59 meses que habían tenido al menos 2 episodios de episodios sibilantes del tracto respiratorio en el año anterior, y las intervenciones que se compararon fue de forma intermitente antileucotrienos, montelukast o esteroides inhalados. Y también se comparó, y también había un grupo placebo. Y lo que se determinó es que no había diferencias, no se encontraron diferencias significativas entre los 3 grupos, es decir, esteroides intermitentes, montelukast intermitente o placebo, en días libres de síntomas, uso de esteroides orales o uso de servicios de salud, calidad de vida o en el crecimiento. Y lo que se vio es que los pacientes que tienen un índice predictivo de asma modificado tenían mejores scores de severidad con la budesonida, pero será un desenlace secundario. Vemos otro estudio, pues un estudio muy conocido, el estudio MIST. Fue un estudio en el cual se evaluaron 278 niños que tenían 12 a 53 meses de edad, que tenían sibilancias recurrentes, que tenían un índice predictivo de asma modificado positivo y que tenían al menos una exacerbación en el año anterior. Los pacientes fueron asignados de forma pues aleatoria a 2 grupos, se les dio de forma intermitente budesonida al inicio de cada infección respiratoria alta, o se les dio placebo. Lo que se vio es que no habían diferencias entre los 2 grupos en número de exacerbaciones que requirieron esteroides orales, en el tiempo de la primera y segunda exacerbación o en cuanto a fallas terapéuticas. Y lo que sí se vio es que los pacientes que tenían, los pacientes a los cuales se les dio
esteroides de forma intermitente tuvieron una exposición mucho menor a esteroides que los que se les dio de forma continua. Aquí vemos de forma gráfica este estudio, vemos cómo los dos regímenes que se compararon fueron esteroides continuos o intermitentes. Vemos cómo no hubo ninguna diferencia en la frecuencia de exacerbaciones que requirieron esteroides, ni el tiempo de exacerbación. Vemos cómo fueron bastante similares estos desenlaces. Y vemos cómo digamos, estos estudios se resumieron se resumieron de forma cuantitativa en este metaanálisis publicado en el 2016, y vemos cómo cuando nosotros miramos en continuo los esteroides inhalados continuos y los comparamos con placebo para mirar el desenlace de una exacerbación severa, vemos cómo los esteroides inhalados continuos son más efectivos que el placebo, y vemos también en este metaanálisis encontraron que los esteroides inhalados intermitentes también fueron más eficaces que el placebo. Es decir, vemos este metaanálisis de alguna manera resume pues todos los estudios que había hasta ese momento, y vemos cómo cuando se compara con placebo se encontró eficacia tanto de los esteroides continuos como de los intermitentes. Tenemos un estudio, tenemos en tercer lugar los antileucotrienos. Tenemos esta revisión sistemática que publicamos hace ya 5 o 6 años, en la cual queríamos ver si los pacientes que tenían el fenotipo, no olvidemos este fenotipo que mencionamos, sibilancias inducidas por virus. Lo que queríamos ver en este metaanálisis era si los antileucotrienos dados de forma continua o intermitente eran más efectivos que el placebo. En esta metaanálisis de la reducción Cochrane vemos que ni cuando se dieron de forma, el desenlace eran exacerbaciones que requerían esteroides orales. Cuando comparamos Montelukast con placebo, vemos que ni de forma intermitente ni de forma continua mostraron diferencia con placebo para disminuir este desenlace de exacerbaciones que requieren esteroides orales. Sin embargo, el estudio WAIT no alcanzó por tiempo a quedar incluido en esta revisión sistemática, y vemos que el estudio WAIT, digamos, tampoco también compararon Montelukast versus placebo. También el Montelukast fue dado de forma intermitente. Sin embargo, vemos que en este estudio no se encontraron diferencias entre los dos grupos en el desenlace de consultas no programadas, en número de duración de episodios sibilantes. Sin embargo, los pacientes con Montelukast tuvieron un menor uso de esteroides orales, y algo muy interesante que mostró este estudio es que los pacientes que tenían un genotipo de la 5-lipoxigenasa, ALOX5, sí tuvieron un menor número de consultas por sibilancias. Entonces vemos que aquí ya cuando incluimos el genotipo, pues le da un matiz diferente cuando comparamos el Montelukast con el placebo. La citromicina, tenemos 3 estudios que nos muestran que la eficacia o no de la citromicina. Entonces, este fue un estudio en el cual se incluyeron 607 niños de 12 a 71 meses que tenían pues historia de sibilancias recurrentes. Se les administró acitromicina o placebo, y se vio que la citromicina redujo significativamente la progresión. Se inició pues de forma temprana al inicio de las infecciones respiratorias, y la citromicina redujo significativamente la progresión a infección respiratoria del tracto respiratorio inferior en un 37%, independiente si tuviera o no el índice predictivo de asma modificado. Y pues vemos que al inicio había una mayor proporción que se mantuvo al final de gérmenes resistentes a la citromicina. Este otro estudio, publicado en el 2016, pues se evaluaron 72 niños de 1 a 3 años que tenían pues síntomas de asma recurrentes, con un total de 158 episodios, y se les dio de forma aleatorizada acitromicina o placebo durante 3 días, y se vio que la duración media de los episodios de acitromicina versus placebo pues fue significativamente menor, bajó un 63%. Esta disminución llegó hasta disminución del 83% cuando se inició antes del día 6, y este estudio desafortunadamente pues no evaluó la resistencia a citromicina. Aquí vemos un gráfico, pues es la diferencia de los dos grupos. Y ese tercer estudio que fue realizado en el servicio de urgencias, es decir, pacientes tal vez con un grado mayor de severidad que los 2 pasados estudios, vemos también que cuando se comparó la citromicina con placebo, no se encontraron diferencias entre los grupos en tiempo de resolución de síntomas, número de días con uso de salbutamol y en el tiempo de exacerbación de los meses siguientes. Y pues no hubo diferencias por subgrupos, de acuerdo a si era el primer episodio sibilante o tenían sibilancias recurrentes. Aquí vemos el gráfico que los dos grupos fueron virtualmente idénticos. Y en cuanto a los esteroides orales, realmente han estado muy controvertidos. Este estudio es muy interesante, que evaluó un pro y un contra. Y pues lo que se menciona en este estudio es que algunas personas pues dicen que algunos de los preescolares con sibilancias recurrentes
pues pueden ser atópicos, desarrollar asma y podrían beneficiarse de esteroides orales, pero hay muchos estudios pues no han mostrado realmente eficacia de los esteroides orales en los momentos de exacerbación, pero hay varias explicaciones. Realmente muchos de estos estudios son heterogéneos en diseño, en dosis, en intervenciones, en adherencia, en severidad y en fenotipos, y lo que concluye este estudio es que realmente se deberían realizar futuros estudios para mirar la eficacia de los esteroides orales considerando los fenotipos. Eso es algo absolutamente importante. Bueno, y ya para terminar, digamos, antes de las conclusiones, quiero presentarles algunos algoritmos de manejo que se han presentado en la literatura con base en los estudios que les he mostrado con anterioridad. Y les quiero mostrar pues, los estudios en los cuales se presentan estos algoritmos de manejo. Vemos esta publicación del 2019, en la cual está Leonard Bacharier. Vemos esta otra publicación del 2020, también está él. Y esta fue una publicación que tuvimos nosotros también el año pasado, en la cual también proponemos un algoritmo de manejo con base en predictores de respuesta. Entonces, en nuestra publicación, ya en preescolares, que es lo que, digamos, el foco de esta conferencia, vemos cómo en preescolares, dependiendo si tienen sensibilización alérgica o eosinófilos eosinófilos mayor de 300, o también, de acuerdo al polimorfismo, podríamos preferir la terapia con esteroides diarios. Si son no atópicos o tienen el genotipo ALOC5, antilocotrienos, o si son no atópicos, también podríamos, digamos, indicar el uso intermitente de esteroides inhalados. En esta publicación también se mencionan como si las sibilancias son intermitentes, es decir, solamente se presentan con cuadros gripales, podríamos dividir si tienen un índice productivo de asma modificado positivo o negativo. Si es negativo, ellos pues consideran usar la citromicina de forma intermitente, teniendo mucho cuidado usarla cuando es adecuada y con la resistencia bacteriana. Y si es positivo, vemos como hay algunas características que nos podrían favorecer la presencia, el uso de la terapia diaria o intermitente con esteroides inhalados. Vemos que si son niños de raza blanca que tienen más síntomas, que han estado hospitalizados o en urgencias y que tienen sensibilización a alergenos, podríamos preferir el uso diario con esteroides inhalados, mientras que si son niñas, no son de raza blanca, tienen menos síntomas, no han estado en urgencias hospitalizados y no tienen sensibilización a alergenos, podríamos preferir la terapia con esteroides intermitentes. Y ya cuando estamos hablando de sibilancias persistentes, ya no intermitentes sino persistentes, podríamos dicotomizar a los pacientes si tienen eosinófilos o sensibilización alérgica, de acuerdo al estudio de Infant, para preferir la terapia diaria con esteroides inhalados en caso que sí la tengan, o si no, entonces preferir alguna de las tres terapias o considerar las otras dos terapias que serían los intermitentes o la terapia diaria con Montelukast. Ese es el mismo algoritmo, pero digamos mostrado en forma diferente. Y aquí nos mencionan digamos, unas consideraciones que debemos tener cuando los pacientes no mejoran según lo que esperamos. Y aquí lo que quieren mencionar es que debemos pues estar muy pendientes si el paciente no mejora con una terapia diaria con esteroides inhalados, a la técnica inhalatoria, a la adherencia terapéutica, y algo pues importante es que si el paciente no mejora, por ejemplo, con la terapia diaria con esteroides inhalados, podemos considerar alguna de las otras dos terapias, que sería la terapia diaria con antilocotrienos o la terapia intermitente con corticoides. Y si no, definitivamente podríamos pasar al paso 3, pero aquí vemos cómo antes de pasar al paso 3 deberíamos mirar adherencia, técnica inhalatoria y considerar alguna de las otras terapias. Aquí quiero aprovechar para mencionar precisamente, hacer énfasis en lo que menciona el anterior algoritmo, en el cual nosotros tenemos que ser muy rigurosos a la hora de evaluar adherencia terapéutica y técnica inhalatoria antes de escalonar la terapia. Y como conclusiones, entonces tenemos tres conclusiones. Las sibilancias recurrentes afectan a una gran proporción de preescolares y su enfoque diagnóstico y terapéutico son un reto para los clínicos. En las últimas 2 décadas se han realizado un número importante de experimentos clínicos aleatorizados que han proporcionado evidencia robusta y sólida en el tratamiento de estos pacientes. Y por último, se necesitan estudios futuros para definir estrategias de manejo óptimas para los diferentes fenotipos y endotipos de la entidad. Muchas gracias.